Revelado, la faccineira descubre un golpe increíble planeado por la novia del billonario antes de. Ana pasaba las horas, su escoba deslizándose suavemente sobre el mármol impecable del gran salón, cuando su oído atrapó fragmentos de una conversación clandestina. Era la novia del billonario, resplandeciente en su elegante vestido, rodeada de lujos que a Ana siempre le habían parecido inaccesibles. Esas familias nunca lo sabrán, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El corazón de Ana se detuvo. ¿Qué estaban tramando? En ese instante, las dudas comenzaron a girar en su mente. A los 28 años, Ana había sido el sostén de su hogar, cuidando de su madre anciana y sus dos pequeños. Su trabajo, aunque humilde, era lo que mantenía la esperanza de un futuro mejor. Pero ahora, escuchaba cómo se planeaba un engaño que, de llevarse a cabo, destriparía el ya frágil sustento de tantas familias. La presión aumentó en su pecho, su mente acelerada. El temor a perder su empleo se mezclaba con la indignación, sabía que debía actuar, mientras terminaba su jornada, la angustia la invadía. Recordó las palabras de su madre, el valor no siempre grita, a veces también es un susurro de hacer lo correcto. Pero, ¿qué significaba eso en un mundo que parecía aplastarla? Las risas de sus hijos resonaban en su memoria, su hija necesitaba su atención, un abrazo, y, sin embargo, su corazón la empujaba hacia un peligroso camino. La batalla entre el deber profesional y el amor maternal la desgarraba por dentro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana estaba en una encrucijada. Sabía que debía detener el plan de la novia del billonario, sin embargo, cada día que pasaba la familia necesitaba su apoyo, y su ausencia solo aumentaba la tensión en su hogar. Esa noche, la respiración se le hizo huer, sus hijos observaban, inquietos ante su rostro pálido y ausente. ¿Por qué no has jugado con nosotras, mamá?, preguntó su hija, y ese cuestionamiento perforó su corazón. La idea de desmantelar el engaño crecía en su interior, alimentada por su deseo de proteger a aquellos que, como ella, luchaban por sobrevivir. La vida de su comunidad estaba en peligro, y Ana sentía que sobre sus hombros pesaba no solo su familia, sino el futuro de muchos. Mientras se preparaba para un crucial encuentro que podría cambiar las cosas, la angustia la envolvía. ¿Tendría lo necesario para enfrentarse a una red de corrupción desenfrenada? Las sombras de la mansión la rodeaban, y la pregunta resonaba, incesante, si fallaba, si se exponía, si perdía su trabajo, ¿cómo podría regresar a casa y enfrentar los ojos expectantes de sus hijos? Al llegar a la puerta que conducía a la revelación, su cuerpo temblaba de anticipación. Tenía que actuar, pues el grito de justicia en su interior era cada vez más fuerte. Pero el costo podía ser demasiado alto. La lucha por hacer lo correcto estaba a un paso, pero la pregunta seguía existiendo, ¿lograría encontrar el camino mientras arriesgaba todo lo que amaba? Ana permanecía de pie frente a la puerta, su mano levantándose lentamente para tocar la fría superficie de la madera. Con cada segundo que pasaba, la incertidumbre se mezclaba con una creciente resolución. No podía regresar atrás, el cambio era inminente. Al abrir la puerta, la escena ante ella era desconcertante, la novia del billonario sonreía, rodeada de sus cómplices en medio de un intercambio de papeles y susurros que guardaban un secreto peligroso. La observación de aquella reunión la hizo sentir como si la arena se le escapara de las manos. Ana contuvo la respiración. Decidir qué hacer a continuación requería mucho más que valentía, necesitaba astucia y estrategia. La idea de un plan se formó en su mente, creciéndola en un mar de ideas. Las habilidades que había desarrollado al cuidado de su hogar, al resolver conflictos entre sus hijos y encontrar soluciones ingeniosas en situaciones precarias, estaban a punto de ser puestas a prueba de una manera que nunca imaginó. Mientras sus pensamientos estallaban de posibilidades, comenzó a visualizar un esquema.
Tal vez podría escuchar más, tomar notas discretas y armar un caso que pudiera no solo proteger a su familia, sino también a otras afectadas por las maquinaciones de la novia. Sabía que no podía actuar solo con la esperanza de que la verdad saliera a la luz, debía hacer movimientos calculados. Ana sintió el pulso de su madre resonar en su interior. El valor no siempre grita, se repitió a sí misma. La mente se despejó con la realización de que este momento era su oportunidad de mostrarse fuerte, no para el mundo, sino para ella misma. Dar un paso adelante significaba asumir el riesgo, pero lo más importante era que ya no se sentía sola. A través de las sombras de la sala, la imagen de su hija apareció, recordándole la razón detrás de cada decisión difícil. Durante días, se mantuvo atenta, cada jornada la acercaba más a la verdad. Un día, al limpiar la oficina del billonario, encontró una caja cerrada. Sin pensarlo dos veces, utilizó una pequeña herramienta que siempre llevaba consigo para abrirla. Dentro, se encontraban documentos que vinculaban a la novia a tratos ilícitos, desplazamientos de dinero y cuentas offshore. La sensación de descubrimiento la invadió, estaba en el camino correcto. Era solo cuestión de tiempo antes de que pudiera desenmascarar la situación. Sin embargo, a medida que profundizaba en la verdad, también lo hacía el miedo. Sabía que enfrentarse a la novia podría significar enfrentar su ira, una furia tan poderosa como el dinero que la respaldaba. Pero también comprendía que había un fuerte sentido de responsabilidad en su decisión. Sabiendo que se estaba acercando a un punto sin retorno, se preguntaba si podría aprovechar su descubrimiento antes de convertirse en el blanco. Las noches se torcieron en un torbellino de pensamientos y estrategias, donde el sueño perdía su valor. Cada momento se convertía en un pulso, y la vida que había sido tan estructurada se convirtió en un tablero de ajedrez donde cada movimiento contaba. Necesitaba encontrar aliados, personas que también pudieran verse afectadas. Recibir el apoyo de otros podría ser su única salvación. Al final de una semana intensa, armada con sus descubrimientos, decidió que era el momento de actuar. Un encuentro al que invitaría a las familias que sabía estaban en riesgo de ser afectadas parecía el plan ideal para dar el primer paso. Sin embargo, un último pensamiento la cruzó: ¿realmente podría confiar en los demás? La duda persistía en su corazón, pero era innegable que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Ana respiró hondo y se dio cuenta de que para lograrlo debía enfrentar sus propios miedos. Estaba lista para confrontar lo desconocido, pero al mismo tiempo, la inseguridad invadía cada rincón de su mente. Lo único que sabía con certeza era que el primer movimiento estaba decidido, el desenlace de su historia aún era un enigma por resolver. Había llegado el momento de arriesgarlo todo y el reloj no se detendría. Mientras la incertidumbre la rodeaba, un nuevo desafío se acercaba, uno que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Ana convocó a las familias a su casa, un pequeño refugio que había sido testigo de las riñas y reconciliaciones de su hogar. Las desavenencias cotidianas palidecían frente a la magnitud de lo que estaba en juego. Preparó cada rincón, alineando sillas en torno a la mesa de su cocina, la misma que se había convertido en el corazón de su hogar. Con el café recién hecho y galletas para suavizar el ambiente, los nervios comenzaban a asediarla nuevamente. Este no era un simple encuentro social, estaba creando un frente en su lucha. Mientras iba esperando a sus vecinos, su mente revoloteaba entre las posibilidades. ¿Cómo persuadiría a quienes llegarían de ver el riesgo que implicaba? A lo largo de los años, había aprendido a escuchar antes de hablar, a observar el lenguaje corporal de sus hijos, su esposo, cada pequeño indicio que revelara lo que no se decía con palabras. Aquella capacidad ahora debía ser empleada para otra causa: salvaguardar no solo sus vidas, sino también la de quienes se cruzaban con la sinuosa trama de la novia del billonario. Primero llegó Marta, una madre soltera que compartía su fragor en la vida. Luego, Francisco, un hombre de voz firme y pasado desafiante. Ana lo saludó con una calidez que escondía su nerviosismo. Con cada nuevo rostro que cruzaba el umbral de su hogar, también se arremolinaban nuevas responsabilidades. Los minutos se extendieron como chicles, mientras su mente seguía cavando más allá de lo evidente. Con el grupo finalmente reunido, Ana sintió que el tiempo apremiaba. Se aclaró la garganta y tomó la palabra, dejando que sus ansias se deslizaran en una voz decidida.
Narró los eventos que llevaron su vida a este cruce, expresando sus descubrimientos, el temor a ser objeto de la ira de alguien que no conocía límites. Los rostros se tornaron graves, las parábolas que describió comenzaron a poner su vida en perspectiva respecto a la de sus vecinos. Cada uno empezó a compartir sus dudas, sus experiencias con la novia del billonario. Se formó un círculo de experiencia, tejiendo un entramado de sentimientos encontrados. Las historias compartidas alimentaron confianza en el aire y, a la vez, desataron duda. Cada relato resonaba con ecos de frustración y miedo, pero la hora de la verdad se acercaba, y Ana entendía que esto no era solo un intercambio de problemas, sino una llamada a la acción. Tenía que traspasar el miedo al fracaso y, en un momento crucial, decidió que era el instante adecuado para revelar algo más contundente, la documentación que había encontrado. Con manos temblorosas, sacó los papeles de su carpeta, un pesado recordatorio de la verdad que temía afrontar. A medida que cada hoja se despegaba, sentía que la energía en la habitación cambiaba. La incredulidad se transformaba en asombro, y luego, en decisión. Ana, en su papel de líder, dejó que la determinación se reflejara en su mirada. Estaba abriendo una ventana a la posibilidad de cambiar su destino, pero al final de la reunión, a pesar de los compromisos y juramentos de unidad, una pregunta seguía atormentando su mente: ¿podría realmente confiar en ellos? Mientras cada familia se marchaba, Ana sintió que una sombra se cernía sobre su propia resolución. El tiempo corría, y si no actuaban rápidamente, sería tarde para todos. La decisión de actuar debía hacerse pronto, y la novia del billonario no se quedaría quieta. Con la noche cerrándose en la ciudad, una sensación helada comenzó a embargarla. Sabía que la confrontación se aproximaba, y esa misma noche podría ser la última oportunidad para preparar su estrategia. ¿Sería capaz de sostener la carga de su revelación y enfrentar su némesis directa? El curso de su vida podría cambiar en cualquier momento. La noche se había instalado como un manto denso sobre la ciudad, y el inquietante silencio se mezclaba con los ecos de las palabras compartidas en la mesa de su cocina. Ana se sentó de nuevo, rodeada por los documentos que antes comandaban su incertidumbre, ahora convertidos en sus aliados. No eran solo papeles, eran armas de conocimiento, una luz que iluminaba las sombras de su confusión. Tenía que priorizar su enfoque, debía analizar cada detalle y planificar una estrategia que les permitiera salir a flote. Con cada palabra dicha, con cada historia compartida, la resiliencia de sus vecinos comenzaba a calar hondo en ella. La comunidad que había creído fragmentada ante la amenaza externa se había vuelto, de repente, un ente con más fuerza e intención. Ahí radicaba la clave, la unión, el trabajo en equipo. Esa fue la chispa que encendió un nuevo fuego en su interior. Ana se atrevió a escribir en una hoja en blanco, organizando su pensamiento. Había una lista de acciones urgentes en la que debía enfocarse: contactar a un abogado, recopilar más información, establecer un plan de comunicación con las familias. Comenzó a sentir un interés creciente por el alcance de sus habilidades organizativas, un talento que había mantenido a un lado mientras lidiaba con la rutina diaria. Lo que había considerado trivial, sus roles como madre y amiga, comenzaron a fusionarse con la esencia de una líder en la que debía convertirse. Visualizaba a sus vecinos en una sala de conferencias, discutiendo estrategias. La imagen la empoderaba. Cerró los ojos, concentrándose en la respiración. A cada inspiración sentía el peso del miedo desvanecerse, y con cada expiración, una determinación más clara tomaba su lugar. Ya no se trataba solo de sí misma y de proteger su hogar. Era el momento de despertar el líder que anidaba en ella, el que había estado esperando una señal para emerger. Pasaron las horas, y en medio de la oscuridad le llegó la comprensión de que la confianza debía ser recíproca. Como ella había abierto su corazón y compartido su temor, también debía abrirse a aceptar que otros tenían sus propias luchas y, con ello, sus propias fortalezas. Comenzó a pensar en cómo incentivaría aquello en sus vecinos. Motivarlos sería clave, pero primero, tendría que ganarse su confianza plenamente y llevar su mensaje con claridad. Despertó la mañana con la determinación de que la reunión previa solo había sido el primer paso. En su mente, la imagen de una cadena de acciones conectadas se formaba, cada eslabón representando un componente crucial del plan.
Contar con un abogado que conociera este tipo de situaciones, reunir recursos económicos, establecer puntos de encuentro semanales. Todo era posible si implementaba el enfoque correcto. Sin embargo, siempre había algo más en juego. La novia del billonario era astuta, y la sensación de la amenaza inminente la perseguía día y noche. La urgencia se apoderaba de ella a medida que consideraba las ramificaciones de cada paso dado. ¿Estarían sus vecinos dispuestos a asumir los riesgos necesarios? ¿O la desconfianza acecharía sus esfuerzos? Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había tiempo para titubear, cada decisión tendría un impacto directo sobre su seguridad. Fuera de su hogar, la noche aún la envolvía, y dentro de ella, el fuego de la acción comenzaba a arder con más fuerza. Sintió que el centro de su mundo se expandía, preparándose para una confrontación inevitable. Fue entonces cuando sonó su teléfono, una notificación que interrumpió los ruidos en su cabeza. Era un mensaje de Francisco, uno de sus vecinos más valientes. Le anunciaba que había desarrollado un contacto en la policía local, alguien que conocía las andanzas de la novia del billonario. Instantáneamente, su corazón se aceleró. Este giro podría ser la clave. Ana se dio cuenta de que había llegado el momento de movilizarse, de llevar su red a otra dimensión. La historia de su vida, hasta ese instante tan cotidiana, podía transformarse en una aventura llena de intriga y coraje, donde acción y estrategia serían sus mejores aliados. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre seguía al acecho. ¿Estaban listos para el desafío que les esperaba? La respuesta estaba más cerca de lo que ella pensaba. Una nueva misión se perfilaba en el horizonte. Ana sintió que las piezas comenzaban a encajar, pero también que el peligro estaba a la vuelta de la esquina. La presión se incrementó. La lucha apenas comenzaba, y lo que vendría podría definir el destino de todos aquellos que ella amaba. El sonido inconfundible del timbre la sacó de su concentración. Ana miró a su alrededor, aún rodeada por papeles y el eco de sus pensamientos. Se levantó y, con pasos firmes, se dirigió hacia la puerta. Un pulso de ansiedad la recorrió al pensar en quién podría estar ahí, pero al abrir, su sorpresa fue total, se encontró con Francisco, su vecino. Él parecía agitado, sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y temor. Ana. Debemos hablar. Lo que he encontrado puede ser más serio de lo que imaginábamos, expresó Francisco, mirando hacia los lados como si temiera ser escuchado. Ana sintió un escalofrío, un presentimiento que la llevó a cerrar la puerta tras él con un gesto decidido. ¿Qué has descubierto?, preguntó, abriendo el camino hacia la cocina y señalando una silla. Tomando asiento, Francisco sacó un pequeño cuaderno del interior de su chaqueta. He estado investigando a la novia del billonario. No es solo una figura decorativa, tiene conexiones que pueden ser problemáticas para todos nosotros. Según los rumores, está planeando algo grande, algo que afectará no solo a los que viven cerca del edificio, sino a la comunidad entera. Ana se acercó, intrigada por lo que eso podría significar. ¿Tienes pruebas?, inquirió, su corazón latiendo más rápido. Unas notas. Chismes de quienes trabajan en la parte alta, respondió Francisco mientras pasaba las páginas, señalando frases que lo intrigaron aún más. Pero hay algo más, se menciona un acuerdo que podría ir más allá de un simple desalojo. Hay amenazas veladas, asociaciones con personas que no tienen miedo de hacer daño por conseguir lo que quieren. Las palabras de Francisco resonaban con una claridad alarmante. Ana cerró los ojos por un instante e imaginó el impacto de lo que estaban escuchando. Esto no era solo una cuestión de sobrevivencia para ella y sus vecinos, sino que se convertía en una lucha por la justicia. Debemos actuar, pero con cuidado, reflexionó en voz alta. Tenemos que obtener más información y asegurarnos de que no se filtren nuestros planes. La idea de llevar a cabo una estrategia más elaborada comenzó a tomar forma en su mente. La competencia de inteligencia sería clave. Se dio cuenta de que cada pieza del rompecabezas que estaba juntando requería de un enfoque meticuloso. Las habilidades organizativas que había cultivado como madre y amiga ahora se convertían en herramientas para armar un plan robusto. Se me ocurre que podríamos formar un pequeño grupo entre los vecinos.
A alguien se le debe haber escapado algo importante. Uno de los empleados del edificio, tal vez, sugirió Ana, mientras su mente trazaba rápidamente conexiones. Francesco asintió, la luz de la esperanza comenzaba a brillar en sus ojos. Sí, pero no solo eso. Necesitamos el apoyo externo también. Contactar desde ya a ese contacto en la policía, sobre todo porque parece que las amenazas no son solo palabras. Ana sintió que las piezas realmente comenzaban a encajar, como si estuviera a punto de descifrar un enigma complejo. Sin embargo, un nuevo temor surgió en ella. ¿Estarían realmente listos para enfrentarse a un adversario tan astuto y poderoso? La tensión crecía entre ella y Francisco, una fuerza que los empujaba hacia adelante. Ambos habitantes en un mundo donde cada decisión podría meterlos en un peligro inminente. Había que actuar, pero con cada paso la incertidumbre se abalanzaba sobre ellos como un manto cargado de presagios. Sin embargo, su determinación era más fuerte que el miedo. El fuego de acción y estrategia ya estaba en marcha. Pero de pronto, un nuevo mensaje llegó al teléfono de Ana. Un texto anónimo que decía, ¿listos para jugar? La verdad está más cerca de lo que piensan. El tiempo se agota. Ana sintió el vórtice de la intriga y el peligro girando a su alrededor. Había una verdad oculta que necesitaban revelar antes de que fuera demasiado tarde. La tensión en su pecho se intensificó. La lucha apenas comenzaba, y la línea entre el éxito y el desastre se volvía cada vez más delgada. ¿Qué revelaciones traería la próxima jugada en esta perversa partida? Ana se sentó, los dedos sudorosos presionando la pantalla de su teléfono. De preguntas giraban en su mente, pero una particularmente se alzó sobre las demás. ¿Quién se atrevería a desafiarla de esta manera? La presión que sentía no era solo externa, era el peso de decisiones que no podía tomarse a la ligera. El tiempo se deslizaba como agua entre sus dedos, y ella había decidido que no sería una víctima más. Francisco, tenemos que actuar rápido. Este mensaje no es solo una amenaza, es una invitación a jugar en un terreno peligroso, dijo, sabiendo que cada palabra necesitaba ser medida. La urgencia de su propio desarrollo personal estaba surgiendo ante esta adversidad, había un potencial en ella que antes había ignorado. Ser madre y amiga le enseñó a negociar situaciones difíciles, pero esto necesitaba un nivel de astucia que apenas empezaba a vislumbrar. Formemos el grupo esta misma tarde. Cada paso debe ser cuidadoso, respondió Francisco, visiblemente impresionado por la transformación que estaba presenciando. Ana se dio cuenta de que, en aquel momento, había dejado de ser solo una mujer que lidiaba con su hogar y sus problemas. Ahora era una estratega, una luchadora. La idea de involucrar a más personas, de crear una red de información, era una oleada de responsabilidad que la hizo vibrar. Al tomar aire, se centró. Tenía que aprovechar su habilidad de conectar con los demás. Quiso hacer una lista mental de aquellos que, de alguna manera, podrían tener información o incluso motivación para unirse a su causa. La señora Marta, con su capacidad de escuchar chismes, el joven David, que trabajaba en el departamento de seguridad, y la encantadora Carla, cuyo hermano trabajaba para la empresa de la novia del billonario. Estas conexiones no eran solo posibilidades, eran recursos a su favor. Mientras pensaba, una sensación de poder la envolvió. Nunca había sido reconocida en la comunidad, a menudo vista como una más en el montón. Pero ahora, sentía que podía ser la voz que promoviera el cambio, la que sacudiera las estructuras que mantenían a la comunidad en un sopor estancado. Era un dilema moral, sí, el riesgo era grande, y la traición podría estar a la vuelta de la esquina. Pero era eso, o conformarse nuevamente con un silencio ensordecedor. Ana miró a Francisco con una determinación que no había sentido antes. No solo necesitamos información, necesitamos un plan. A partir de hoy, cada movimiento que hagamos tiene que ser una orquesta perfectamente afinada. Y yo estoy lista para dirigir. Al ver la resolución de Ana, Francisco se sintió impulsado. Entonces, empecemos a contactar a los demás. No podemos dejar que esto se convierta en un campo de batalla solo para nosotros dos. La planificación comenzó casi de inmediato.
Ana y Francisco compartieron sus contactos y establecieron un primer encuentro, un café informal donde podrían intercalar información y pulsar la opinión de los demás. A medida que la tarde se fue convirtiendo en noche, el cielo se oscureció, pero no así su ánimo. Se sentía viva, llena de energía, enfrentándose a un camino incierto, pero cuya dirección estaba, sorprendentemente, en sus manos. Tenía una meta. Cuando el teléfono de Ana sonó de nuevo, su pulso se aceleró. No era un mensaje anónimo, sino una llamada. Al contestar, escuchó una voz desconocida que decía: «Sé lo que planeas, Ana. Es hora de que entiendas las reglas del juego. Si te decides a jugar, mejor asegúrate de no perder». El reto era claro y aterrador. Ana comenzó a cuestionarse si estaba preparada para todo lo que esto significaba. Por un instante, sintió que el miedo regresaba a reclamar su espacio, pero lo ahogó de inmediato. La lucha por la justicia, la lucha por sí misma, le dictaba que debía seguir adelante. Sin embargo, una profunda inquietud se instaló en su estómago. Si esto escalaba, tendría que estar lista para lo que vendría incluso cuando los verdaderos adversarios comenzaran a moverse contra ella. ¿El juego apenas comenzaba? Ana miró a Francesco. Y decidió. La vida que había llevado hasta ahora ya no la definía. Este era su momento de transformación. El eco de su propio corazón la preparó para el próximo paso, uno que la llevaría más allá de lo que había imaginado. Pero la inquietante pregunta todavía permanecía: ¿podría realmente enfrentarse a lo que estaba a punto de desatarse? Ana se despertó al día siguiente con una tensión palpable en el aire. Cada rincón de su hogar parecía recordarle que la decisión que había tomado la llevaba hacia un camino sin retorno. Mientras se servía una taza de café, se miró en el espejo de la cocina. Había un brillo nuevo en sus ojos, pero también una sombra de duda. Debía equilibrar la determinación con la prudencia. Su mente bullía con pensamientos mientras conectaba las piezas del rompecabezas. La llamada del día anterior había dejado una sensación de inquietud que no podía desvanecerse. Necesitaba respuestas, y su primera tarea sería entender con quién estaba tratando realmente. Ana sabía que el poder en esta lucha no residía solo en sus contactos, sino en la habilidad de descifrar la red de relaciones que se extendía alrededor de la novia del billonario. ¿Qué pasaría si pudieras atraer a esa gente hacia ti en lugar de ahuyentarlos?, reflexionó. Ana tomó su cuaderno y comenzó a esbozar un plan. Las piezas comenzaron a encajar: reunir información sobre la novia, su círculo social, y las influencias que podría tener le permitiría trazar una estrategia más clara. No se trataba de ser una espía, sino de convertirse en una jugadora en un juego del que ya estaba siendo parte sin saberlo. Se dirigió a su computadora, tecleando cada nombre y cada detalle que pudiera relevancia. Esa búsqueda la llevó a descubrir conexiones que antes le habían pasado desapercibidas. Carlos, el antiguo compañero de la novia del billonario, con quien había asistido a la misma universidad y que, por casualidad, solía hacer reuniones sociales en su barrio. Olfateó una apertura: ese podría ser su primer contacto clave. Francisco, necesito hablar contigo, dijo a su amigo, que apenas alcanzó a terminar su desayuno. Hay que contactar a Carlos. Podría darnos información útil sobre nuestra adversaria. Es un buen enfoque, pero hay que ser sutiles. No podemos permitir que se entere de nuestras intenciones, advirtió Francisco, comprendiendo la jugada pero también los riesgos. La conexión con Carlos se estableció rápidamente, y una reunión quedó programada para la tarde. Ana sintió las mariposas en su estómago, más anticipadas que aterrorizadas. En su interior, una parte de ella sabía que esta era la primera prueba real de su valía, de la capacidad de anidar semillas de información sin levantar sospechas. Mientras se preparaba para salir, las voces en su cabeza intentaron disuadirla. Todo lo que había logrado en su vida había sido el resultado de su prudencia, de evitar conflictos. Pero Ana, esa mujer que se mantenía en la sombra, era la que debía desaparecer. No había vuelta atrás. Esa tarde, el café estaba lleno de risas y conversaciones, pero ella se sentía ensimismada, enfocada. Anotó cada palabra que Carlos compartía, cada detalle que podía ser útil para su propósito. Era como si estuviera observando un cuadro cobrar vida, mientras articular el lenguaje no verbal de los otros en la mesa le daba una ventaja silenciosa.
Parece que conoces bien a la novia, le dijo, inyectando curiosidad en su tono. Hay rumores, ya sabes, siempre hay algo detrás de las apariencias. Los ojos de Carlos se iluminaron. Dio la oportunidad para alardear, sin darse cuenta del juego que estaba iniciando Ana. No solo escuchaba, se estaba transformando en una estratega, desenterrando y construyendo una red de información que podría salvarla. La conversación tomó giros interesantes, y cada dato que obtenía se sentía como una victoria personal. Pero en su mente, el eco de la llamada no cesaba, había reglas que desconocía, y un adversario indistinto que podía aparecer en cualquier momento. Una vez en casa, con un cuaderno lleno de notas y una mente alertando cada vez más acerca de su realidad al límite, se sintió más fuerte, más astuta, casi invencible. Sin embargo, el tiempo se precipitaba. Sabía que había alguien que la observaba de cerca. Como un jugador de ajedrez, debía anticipar los movimientos de su oponente antes de que se hicieran realidad. Ana cerró los ojos por un momento. La próxima fase le esperaba. Esta vez, no solo se trataba de sobrevivir, sino de avanzar. ¿Pero estaba realmente lista para lo que ese camino le depararía? El horizonte de incertidumbre se acercaba como un aliado al que, de algún modo, había abrazado. Cada impulso la acercaba más a la confrontación inminente. Lo que no sabía era que la novia del billonario comenzaba a moverse también, y el juego solo estaba comenzando a tomar formas sorprendentes. Ana despertó al día siguiente con la mente agitada, moviendo delicadamente su cafetera mientras repasaba cada fragmento de información que había recopilado. El encuentro con Carlos había sido más fructífero de lo que se había imaginado, y ahora se sentía como una intrusa en un laberinto lleno de incertidumbres y posibilidades. La realidad es que había comenzado a ver la vida a través de una nueva lente, había logrado generar una red de conexiones que podía abrir muchas puertas, pero también había activado una serie de riesgos que podrían cerrarlas de golpe. Mientras saboreaba su café, se dio cuenta de que el deseo de control ahora dominaba su pensamiento. Necesito más, se decía, sus ojos recorriendo las notas que había tomado. Las palabras de Carlos resonaban en su cabeza: la novia es astuta, y no subestime su capacidad para manipular situaciones. Ana sentía que sus palabras no eran solo advertencias, sino una llamada a la acción. Decidió que, esa misma mañana, debía hacer un escaneo más profundo sobre la novia del billonario. Se sentó nuevamente frente a su computadora y comenzó a investigar, buscando patrones, conexiones inesperadas, algo que diera sentido a su estrategia. Las horas pasaron mientras veía fotografías, leyendo publicaciones en redes sociales que revelaban la vida que llevaba esta mujer. Cada aspecto que ella exploraba activaba un sentido de desafío en Ana. La furia, la inseguridad y el deseo de superar sus límites flotaban en el aire. Mientras buscaba información, su mente viajaba a lugares oscuros. Imaginaba a la novia observándola desde las sombras, sentía su aliento sobre su piel. ¿Quién crees que eres? Eres solo una faccineira, le susurraba una voz interna, tratando de mermar su determinación. Pero en lugar de dejarse llevar por la duda, Ana se aferraba a la nueva identidad que se estaba forjando en su interior. Debía derribar ese muro de inseguridades. Decidió contactar a algunas referencias adicionales que tenía desde la universidad. No podía permitirse ser discreta, debía ser astuta. Comenzó a establecer conversaciones casuales en las redes, pensando en cómo sacar el mayor provecho de estos contactos. Inmediatamente se notó un cambio en sí misma. La confianza que había estado buscando surgía a medida que interactuaba con personas que una vez consideró fuera de su alcance. Cada interacción, cada dato que recolectaba, afilaba sus habilidades de observación y persuasión. Se sentía más conectada con su entorno, casi como una cazadora en su territorio. Había un nuevo propósito en su vida. Sin embargo, en el fondo, había algo que la inquietaba. ¿Este camino era realmente su verdadero deseo, o simplemente una respuesta a la presión que sentía por demostrar su valor? Con cada pequeño triunfo, Ana sentía que avanzaba. Era adictivo, y el peligro también la atraía. Decidió que era hora de jugar con los grandes, de poner en práctica todo lo que había aprendido. La noche caía y se estaba preparando para un evento al que había sido invitada por casualidad, una fiesta en la que estaría la novia del billonario junto a su círculo cercano. Sin embargo,
Un sopor repentino llenó su mente cuando un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era Francisco. Ana, hay algo que debes saber sobre Carlos. No confíes completamente en él. Logró sentir como el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Acaso era un aliado o una pieza más en un juego que ya no controlaba? La incertidumbre comenzó a crecer, palpitante. Ana sabía que debía actuar, pero, al mismo tiempo, la evidencia de traición podía estar acechando en cada esquina. ¿Cómo podría seguir adelante si la confianza se tambaleaba? Enfrentarse a la verdad podría costarle más de lo que podía permitir. El tiempo apremiaba y la fiesta se perfilaba en el horizonte, un escenario perfecto para tomar decisiones que podrían cambiarlo todo. Pero se dio cuenta de algo inquietante: había una línea delgada entre jugar en un entorno social y estar en el centro de una trampa mortal. Mientras se preparaba, un nuevo nivel de determinación llenó su pecho. Ana miró su reflejo en el espejo, y por primera vez, la imagen que observó fue la de una guerrera. Sin embargo, la pregunta seguía retumbando en su mente. Estaba a punto de adentrarse en un terreno desconocido, un camino del que no había retorno. ¿Sería capaz de salir del laberinto que ella misma había creado, o se perdería para siempre en su búsqueda de poder y reconocimiento? El eco de un juego peligroso le susurraba que la novia del billonario ya había hecho su movimiento, y el verdadero desafío estaba a punto de iniciarse. La tensión era inminente. Ana luchaba por mantener la calma mientras se preparaba para la fiesta. Cada prenda que elegía no solo era una parte de su atuendo, era un símbolo de la identidad que anhelaba construir. Pero, a medida que se miraba al espejo, su reflejo no solo mostraba un rostro decidido, la inquietud la dominaba, manifestándose como una tensión palpable en su pecho. Al llegar al evento, el bullicio de la música la envolvió como un manto. La ostentación del lugar era asombrosa y, sin embargo, le resultaba incómoda. Con cada paso que daba, sus inseguridades se ahogaban en la extravagancia a su alrededor. El entorno reluciente era el campo de batalla perfecto, individuos ataviados con joyas que brillaban más intensamente que sus esperanzas, se movían entre risas y susurros. Ana identificó rápidamente a la novia del billonario en el centro de la sala. La mujer irradiaba confianza y sofisticación. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa era la mujer a quien había estudiado en profundidad, la figura que se interponía entre ella y sus ambiciones. No era solo una rival, era la representación misma del mundo que Ana deseaba dominar. Con una respiración profunda, recordó las advertencias de Francisco. ¿Cuánto podría confiar en Carlos? Su mente se debatía entre la necesidad de actuar y el deseo de permanecer en las sombras, donde era menos vulnerable. Sin embargo, el impulso de avanzar fue más fuerte que el miedo. Estaba allí para jugar, para participar en esta danza de poder. Se acercó a un grupo donde la novia conversaba animadamente. Los rostros se volvieron hacia Ana al instante, su presencia fue notada. Con una sonrisa cautivadora, se presentó. Los primeros intercambios fueron banales, simplemente un calentamiento antes del verdadero juego. Ana se sentía como un depredador y, al mismo tiempo, como la presa. Pero su determinación no le permitiría flaquear. Mientras el diálogo fluía, aprovechó cada momento para captar información. Su mente procesaba rápidas conexiones entre lo que oía y lo que había aprendido sobre la novia. Aquí no se trataba solo de una conversación social, se trataba de un escaqueo inteligente por encontrar debilidades ocultas. Cada gesto, cada mirada, se convertía en un dato a analizar. Al mismo tiempo, la voz interna de la duda comenzó a murmurar: esto no es para ti. Eres una faccineida, ¿recuerdas? Pero, en lugar de dejar que esas palabras la desanimaran, Ana las transformó en un motor que alimentaba su ambición. Para ella, ese laberinto no era una prisión, sino un desafío a superar. A medida que la noche avanzaba, logró identificar patrones en la manera en que la novia interactuaba con los demás. Había un sentido de manipulación en cada halago, una sutileza que Ana había visto en su propia vida, en su entorno. Comprender eso le ofreció nuevas piezas en el rompecabezas que estaba armando. La atmósfera se volvió densa cuando su mirada cruzó la de la novia. Una chispa de reconocimiento iluminó el rostro de la mujer, que pareció sopesar cada aspecto de Ana. En ese instante,
Ana sintió como si la sala se detuviera. ¿Estaba siendo evaluada? La novia había notado su presencia y, en un momento de pura tensión, Ana comprendió que esa vigilancia podía ser su mayor aliada o su más feroz enemigo. La fiesta estaba a punto de alcanzar su clímax, y el instante crucial se acercaba. Con cada palabra intercambiada, Ana sabía que las decisiones que tomaría en las siguientes horas podrían definir su futuro, tanto profesional como personal. La realidad comenzaba a desgastarse, y lo que antes parecía un juego ahora amenazaba con volverse una trampa mortal, pero en su interior, una nueva sensación crecía, la convicción de que no podría retroceder. La línea entre el éxito y el fracaso se había vuelto más delgada que nunca. Podría entregarse a sus instintos y desafiar las expectativas, o estaba a punto de hacer un movimiento en falso que costaría más de lo que estaba dispuesta a perder. La respuesta ofrecía un eco aterrador a sus pensamientos, sobre todo, había comenzado un juego en el que las cartas pronto serían reveladas. Cada movimiento contaría, y un nuevo nivel de estrés la invadía. Ana se preguntaba si su ambición, en última instancia, la llevaría al triunfo o al abismo. La fiesta era solo el comienzo, y el verdadero desafío apenas se desperezaba en la penumbra. La pregunta que necesitaba responder no giraba en torno a su capacidad para engañar, sino sobre la intensidad con la que podía confrontar sus propios demonios. Ana atravesó la puerta de su hogar con una mezcla de agitación y satisfacción. La fiesta había sido un éxito inesperado, cada paso que había dado en el laberinto social la había acercado más a descubrir los secretos que la novia del billonario ocultaba. Había aprendido a jugar el juego y, por primera vez, sentía rodearse de poder. Sin embargo, su felicidad rápidamente se diluyó al recordar las palabras de Francisco sobre Carlos. La desconfianza era como un eco que nunca se borraba. Ana sabía que había entrado en un terreno peligroso y que la vida de múltiples familias dependía de sus decisiones. Debía actuar con cautela. Mientras se sentaba en la mesa de la cocina, llenó una hoja con notas de lo que había aprendido, cada palabra era un paso hacia la verdad. Las noches se habían transformado en jornadas de análisis y estrategia. Pero también le habían enseñado sobre sí misma. La lucha constante había forjado un nuevo sentido de identidad, había aprendido a tomar decisiones en momentos de presión, a gestionar la desconfianza y envolver a las personas en su visión. Días después, Ana convocó a su pequeño grupo de vecinos para compartir sus hallazgos. La empresa de la novia, sus conexiones con personas influyentes y el posible escándalo que escondía se convirtieron en sus nuevos aliados. Cuando entraron en su casa, la incertidumbre aún latente fue reemplazada por un aire de determinación. Estamos aquí porque nuestras vidas están en juego, comenzó Ana, sus ojos reflejando la pasión que había crecido en ella. No podemos darnos el lujo de ser pasivos en este asunto. La novia ha tejido una red y, si no actuamos ahora, la manipulación que afecta a cada uno de nuestros hogares podría intensificarse. Los rostros de sus vecinos se iluminaron. La angustia que los unía se convirtió en solidaridad. Ana lideró la reunión, guiando conversaciones, estableciendo un plan. Cada aspecto que discutían cobró luz, su habilidad para gestionar grupos comenzó a brillar en lo que nunca había imaginado. Aquella mujer a la que el mundo había mirado por debajo del hombro había emergido como una facilitadora, una líder, un baluarte de justicia. Decidieron realizar una reunión con Carlos para obtener más información. Ana estaba lista, ya no sentía miedo. Se incluyó un encuentro a la luz del día, en un café cercano, donde Carlos se sintió desprevenido y completamente expuesto frente a su nerviosismo. Ese día, su dial se afinó con cuidado, Ana utilizó cada herramienta que había aprendido, cada paso dado se transformó en confianza. La conversación fluyó desde lo trivial hasta las conexiones que interesaban. Al final, Carlos, cautivado por su encanto, empezó a soltar información sobre la novia y sus verdaderas intenciones, revelando detalles que podrían servir como contundente prueba. La chica a la que él había interpretado como simple y frágil se había convertido en un formidable adversario. Desde que había cruzado esa puerta, Ana había demostrado ser capaz de discernir las intenciones de aquellos que la rodeaban. Con cada descubrimiento, su energía creció. Cada conversación la alimentó. Con los nuevos hallazgos, Ana sintió que la estrategia se cerraba. De repente, todo el laberinto se transformó en caminos que condujeron a la verdad.
con cada paso que daba, la figura de la novia del billonario comenzaba a desmoronarse frente a ella. Al llegar a la culminación del plan, Ana se sentó una vez más en su mesa, llena de documentos, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. En una semana, presentarían toda la información a las autoridades. La lucha que había llevado con tanto empeño se acercaba a un desenlace que prometía un futuro descargado de las sombras que la habían seguido. El día del encuentro final llegó, la sensación de empoderamiento brillaba. Ana se enfrentaba a la verdad, dispuesta a desafiar la injusticia que había perseguido a su comunidad. En ese preciso instante, con los documentos en mano, se dio cuenta de que no solo había protegido a su familia, sino que también había trascendido su propio ser. Había dejado de ser solo una faccineira, convirtiéndose en defensora de quienes habían temido alzar la voz. Cuando las autoridades llegaron a su puerta y cada pedazo de la trama se exponía, Ana sintió el eco de la victoria en los aplausos y agradecimientos. Había conquistado su lucha interna y externa, su crecimiento, su legado en la comunidad, fue validado frente a todos. La sombra del miedo ya no era su guía, sino un impulso que la empoderaba. En ese momento tan emblemático, Ana reconoció su capacidad para mejorar su vida y la de otros. La confianza sólida que había abrazado se manifestaba no solo ante sí misma, sino en su comunidad. El billonario y su novia nunca volvieron a interponerse en su camino. Ana se sintió finalmente en paz, ella era su propia voz y el símbolo de un cambio que siempre había anhelado. Había transformado cada inseguridad en un peldaño de su ascenso hacia el futuro. En este momento, ustedes también pueden ser parte de esta transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final poderoso. Y, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. ¿Quieren ser parte de la verdadera supervivencia? No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.